buenos días. Buenos días a todos. Mi nombre es Fernando Román. Soy socio de Ciberseguridad y Privacidad en PwC México. Les agradezco a todos el día de hoy por acompañarnos. El tema que revisaremos el día de hoy es cómo las empresas mexicanas deben defenderse y prevenirse de ciberataques. Me acompañan Jonathan Parada, que es ingeniero en información por la Universidad Tecnológica del Centro de Venezuela y cuenta con un diplomado en gerencia de proyectos por parte de la Universidad Metropolitana. Además de estar certificado o tener varias certificaciones en seguridad de la información, Jonathan es socio de PwC, cuenta con más de 20 años de experiencia en el área de consultoría y aseguramiento de procesos y sistemas, proporcionando servicios de consultoría en áreas de evaluaciones de riesgos, por ejemplo. También me acompaña Alfredo Hernández Martínez, que es socio de Forensic Services. Alfredo es contador público por la Universidad Autónoma de Nuevo León y cuenta con una maestría en Administración de Empresas por parte del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, el ITESEM, además de ser también certificado en temas de fraude, es examinador en fraudes, ¿no? Sí, gracias. Y bueno, mi nombre es Fernando Román, como ya se los mencioné. Yo soy licenciado en Sistemas de Combustión Administrativa por la Universidad del Valle de México, ingeniero en Administración de Operaciones Industriales por el Instituto Tecnológico de México. Y bueno, entrando un poquito en materia, hoy les vamos a platicar este tema tan importante que es la ciberseguridad y traemos, creo, un tema muy importante a la mesa que queremos platicar con ustedes. Esta es la agenda que vamos a revisar el día de hoy, que vamos a ver cuáles son las principales causas e impactos de incidentes de seguridad, la confianza como estrategia de negocio, cuáles son las tecnologías de autenticación que hoy en nuestro país se están atendiendo, cuál es el rol del CISO y su importancia en la prevención de corrupción, fraude financiero y lavado de dinero, cómo defenderse y prevenir ciberataques, y vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas con ustedes al final de toda nuestra sesión. Revisando un poco cuál es el panorama de ciberseguridad y privacidad, me gustaría que revisáramos cuál es el estatus hoy. Como todos bien sabemos, el incremento de la regulación en el mundo viene cambiando a la industria y nuestro país no está exento de ello. Hoy la regulación que tenemos en varios sectores de la industria, con el cumplimiento que tenemos que dar ante las autoridades, esto viene haciendo que nuestra práctica de seguridad atienda a temas que antes no veníamos atendiendo. También la confianza que se ha convertido en un factor clave en la ejecución del comercio. Más adelante vamos a platicar cómo es que nuestros negocios o nuestras empresas pueden apalancarse en los temas de seguridad para conseguir confianza en sus consumidores y con esto tener una oportunidad mejor de negocio. Nuevos productores y consumidores, nuevos custodios de los datos han surgido debido a que venimos adoptando nuevas tecnologías, nuevas formas de hacer nuestro negocio, de ejecutarlo, y con esto surgen nuevos riesgos que tenemos que estar atendiendo, que tenemos que tener en la mente y obviamente que tienen que ser reportados a nuestras autoridades. Las principales causas e impactos de incidentes de seguridad que hemos visto derivado de nuestra encuesta global de seguridad de la información en este año 2018 nos indica que el 78.6% de las empresas del país ha declarado o por lo menos ha tenido un incidente de seguridad en los últimos 12 meses. Esto nos lleva a pensar que cada día más nuestro país está expuesto a nuevos riesgos y a nuevas vulnerabilidades que las empresas están sufriendo y que deben estar atendiendo el día con día. Hoy las empresas que aprovechan esta oportunidad de gestionar la protección de la información y tener un programa de seguridad implementado dentro de sus procesos de negocio, van a estar mejor posicionadas para poder prosperar en una economía que hoy está impulsada por tanta información y tantos datos que tenemos o que administramos. Siendo así que también las empresas hoy tenemos que mostrar una resiliencia ante el mercado para conseguir esta confianza de la cual estamos hablando. También,
4 de cada 10 empresas mexicanas nos respondió que no cuentan con una estrategia integral de seguridad, aunque un gran porcentaje, el 71.4% de estas, señaló que tienen un programa de respuesta ante incidentes. De estas, que nos respondieron que cuentan con un programa de atención sobre incidentes, el 70% cuenta con tecnologías de información y tecnologías operacionales. Es decir, no solamente hoy las empresas deben de tener en cuenta para hacer seguridad la tecnología de la información, es decir, el back-end, los sistemas a través de los cuales se operan los procesos financieros, sino también debemos tomar en cuenta aquella tecnología que utilizamos para operar nuestro negocio, para llevar a cabo las operaciones, como por ejemplo todos aquellos dispositivos SCADA, como los dispositivos PCL que deben de atenderse y que deben asegurarse para que nuestro negocio pueda seguir operando. El 50% de este 71.4 que dijeron tener un plan de atención ante incidentes dispone de un centro de operaciones de seguridad, es decir, están monitoreando la seguridad de la empresa, por ahí el perímetro o las cuestiones internas de sus sistemas. Y el 40% hace una supervisión activa 24/7, lo cual nos indica que no necesariamente las empresas hoy están atendiendo un programa de seguridad como tal que pueda ayudarnos a prevenirnos ante cualquier ataque. Nos indica que podemos estar siendo más reactivos ante un incidente de seguridad que estarlo previniendo. Es muy importante que para que las empresas empecemos a tener más certeza de que nuestro negocio va a seguir operando en caso de un ataque, pues comencemos a diseñar y a delinear estos programas de seguridad, estas estrategias que nos permitan irnos previniendo de mejor manera y no ser tan reactivos solamente monitoreándonos qué está pasando o qué ya nos pasó. Ahora sí, las principales causas de incidentes de seguridad. Hoy las empresas destinan un mayor porcentaje de su presupuesto de tecnología de la información a seguridad de la información. El 26% de los encuestados, casi el 27%, nos dijo que las principales causas de los incidentes que tienen dentro de sus empresas se refieren o son dadas por empleados actuales. Es decir, todos estos ataques, si bien ustedes pueden recordar, uno de los actores principales dentro del mundo de cyber son los insiders. Esta estadística nos confirma que aproximadamente un 27% de estos ataques que sufren las empresas son dadas por empleados actuales. El 27.2% por la competencia, es decir, también tenemos en México ataques dados por la competencia. El 27-28% nos refieren que han tenido ataques por antiguos proveedores con quienes han trabajado y que al final de cuentas no han podido controlar. El 34.9, 35% son ataques dados por activistas, hackers, y el 35.4% por ex empleados. Lo que nos quiere decir estas estadísticas es que finalmente nuestro país, porque estas son estadísticas en México, nuestro país está siendo atacado cada vez más. Esta estadística comparada contra 2017 es todavía más elevada. Este año en específico en nuestro país ha habido muchos más ataques que el año 2017. 4.2 nos dice una estadística que el porcentaje del presupuesto que están dedicando las empresas es alrededor de 4.2 millones de dólares, equivalente al 5.1% del presupuesto total destinado a TI. Es decir, las empresas hoy están invirtiendo más en seguridad de la información que en años pasados. Sin embargo, todavía estamos muy focalizados a cómo proteger la tecnología y no a prevenirnos contra un ataque. Fíjate que hay un dato interesante allí, Fernando, y lo hemos venido viendo en los estudios que hemos realizado en los últimos años. Definitivamente el principal foco de incidentes que pues, nos comentan los C-suites como respuesta al estudio que realizamos año tras año, indica cómo el insider es el principal foco de incidente en las compañías. O sea, si bien comparamos, de hecho, el estudio global arroja más sobre el foco sobre los empleados actuales. En México la percepción va más hacia los ex empleados, pero la realidad es que si sumamos ambos factores, tanto los ex empleados con los empleados actuales, pues
el porcentaje de incidentes que podemos tener sobre estos dos factores es bastante alto, ¿no? Esto realmente lo que nos indica es que definitivamente un programa de concientización, de awareness, es sumamente relevante dentro de esa estrategia que estamos comentando, que es importante para que las compañías, pues, de alguna manera minimicen allí los riesgos que puedan estar expuestos. Sí, fíjate, totalmente de acuerdo, Jonathan, Fernando. Y esto, yo quisiera hacer el comentario que estos datos son muy consistentes con una encuesta que lanzamos recientemente, que es la encuesta sobre delitos económicos. Uno de los indicadores es el fraude interno, el fraude, la corrupción y otros delitos económicos, cuál es su causa, cuál es su origen. Y el 62% nos indica que son actores internos. O sea, lo que es muy consistente con lo que estamos viendo aquí, casi todas las amenazas o detrás de todos los incidentes hay un empleado o ex empleado. Yo quisiera comentar, y estoy muy de acuerdo contigo, Jonathan, sobre el punto, ¿qué controles tenemos sobre la gente? Yo creo que esto se puede complementar muy bien con todos aquellos controles que podemos tener sobre la seguridad de la información. Y me refiero, ahora cada vez más las empresas están poniendo un foco muy fuerte sobre el tema de integridad de las personas. O sea, ¿qué controles tenemos para la contratación de las personas? Que prueben, más allá de si es una buena o mala persona, que pueden patrones de conducta, ¿verdad? ¿Y qué controles tenemos incluso para la salida de las personas? O sea, tenemos salidas y evaluamos esos protocolos de salida con base en riesgos. Quien se fue es, por ejemplo, alguien que tenía la custodia de información importante o no, o es simplemente alguien que está, digamos, en piso trabajando y no hay mayor riesgo. Todo este asunto de evaluación de contrataciones, salidas y controles alrededor de personas con base en riesgos, de cuál es su rol y protocolo y actuación dentro de la empresa y su cercanía y acceso a la información, creo que está volviendo más y más importante. Así es. Y esto nos lleva volviendo un poquito a la lámina que estamos viendo, a temas que hemos venido platicando en muchos de nuestros clientes referentes a cómo en las empresas estamos previniéndonos ante este tipo de ataques. Hablamos mucho de la seguridad de la información, no se refiere al cybersecurity, no se refiere a las áreas de tecnología de la información. Y las estadísticas nos muestran que muchas de las empresas en México aún se dedican más a proteger los activos tecnológicos que realmente ver las vulnerabilidades que tenemos, como este tipo de vulnerabilidades, que por años nos han dicho las encuestas que los empleados internos, ex empleados o proveedores antiguos nos llevan a tener más vulnerabilidades que las que podríamos tener en la tecnología, ¿no? Entonces, sí es importante que para protegernos es necesario prevenirnos, y no solamente prevenirnos cuidando o protegiendo la tecnología. También necesitamos ver estos temas como temas del factor humano, en donde inciden directamente en las amenazas o en las vulnerabilidades que podemos tener en nuestras empresas, ¿no? Bien, pasamos, si quieren, a nuestro siguiente punto, nada más que esto, ya está listo. Lo que estábamos comentando es, hay que utilizar el cybersecurity, la seguridad de la información, como una estrategia para ganar confianza, para darle confianza a nuestros consumidores y poder tener un beneficio más de la seguridad de la información en nuestros negocios. Para ello, en los últimos meses, en los últimos por lo menos 12 meses, hemos estado viendo una tendencia en las empresas a utilizar diferentes tecnologías de autenticación. Y esto ha ayudado a que nuestros consumidores puedan tener todavía más confianza en los negocios que hacen con nosotros. Las tecnologías de autenticación derivado del informe y el estudio que hemos hecho a nivel global e incluso en México, nos dice que el 56% de las empresas asegura que estas herramientas han reducido los fraudes. También nos dice que el 52% asegura que ha mejorado la experiencia del cliente. Y el 66% de las empresas afirma que las tecnologías avanzadas de autenticación ayudan a mejorar la confianza de sus clientes. En varios sectores hoy es una
es una obligación el que se cuenten con medidas o nuevas tecnologías de autenticación como dobles factores de autenticación para permitir el acceso a los sistemas o hacer transacciones, e incluso hay algunas leyes que se han liberado en nuestro país en las cuales se les está pidiendo a algunos sectores que utilicen tecnologías de autenticación como los biométricos para poder hacer determinado tipo de transacciones y que estos puedan ser más seguros. Esto nos va a llevar más adelante, la tendencia será que, como lo está solicitando el gobierno mexicano, también empecemos a cuidar el robo de identidad, que este es un tema que vamos a abordar en otra sesión junto con ustedes, en donde el robo de identidad se va a tratar de minimizar a través de este tipo de tecnologías como los biométricos. Fíjate que estamos viendo definitivamente el tema que estamos hablando, factor humano como principal foco de incidente desde el punto de vista de seguridad. Entonces, definitivamente uno de los mecanismos que vendrá a apoyar en minimizar esos temas tendrá que ver con los temas de factores de autenticación. Ya el password per se, o sea, tener nada más usuario y un password, no es garantía realmente de que el usuario, inclusive que esté ejecutando una transacción en un sistema dado, sea el usuario como tal. Por esto que estamos hablando del tema del robo de identidad, y no es suficiente, ¿no? O sea, la realidad es que lo vemos día a día en nuestros clientes. Vemos que esos casos donde la gente pone en sus post-it los passwords, eso sigue existiendo, o sea, sigue existiendo en las compañías. Entonces, definitivamente implementar factores que vengan a reforzar realmente todo el tema de autenticación con múltiples factores, de alguna manera empieza entonces a contribuir en ese tema y a dar más confianza en lo que son las operaciones. Las compañías están ahora abocándose a un tema de transformación digital, están llevando sus servicios a la nube. Entonces hay que cuidar mucho ahí el tema de estrategia, porque si bien es cierto, cuando analizamos pues todo lo que nos pueden dar a nivel de tecnología un proveedor de servicio en la nube, que obviamente le ha invertido, o sea, tiene sus mecanismos para que la información que esté en la nube esté cifrada, etcétera, pero hay que ver muy bien dentro de la estrategia pues qué estamos contratando, qué tipo de servicio vamos a ir, y entonces con base al servicio que yo contrate, definir entonces dónde tengo que poner los mecanismos de control. Si estoy tercerizando el servicio de IT, el costeo de mis servidores, etcétera, entonces cómo estoy controlando que el tercero realmente sea quien está entrando a administrar mis servidores, sea el que deba yo autenticar para que ingrese a los sistemas. Claro. Alfredo, esta estadística del 56% de nuestros clientes y amigos que nos aseguran que este tipo de herramientas han reducido en alguna medida el tema del fraude, desde el punto de vista que tú ves de anticorrupción y fraude, ¿sí hace sentido? Sí, mira, hace sentido, y realmente vamos a hablar de prevención en un poco más, en unos minutos. Hace sentido, yo haría el comentario de qué tipo de fraudes se han reducido. Porque si bien es cierto que se está cerrando una puerta a través de controles, pues el fraude realmente proviene de varios factores. Tradicionalmente las empresas se han enfocado a cerrar la puerta, como decimos, o a fortalecer controles. Sin embargo, pues el fraude es la combinación de racionalización, presión y oportunidad. En la medida que las empresas ataquen estos tres factores, va a haber una mayor probabilidad de que realmente se reduzcan los fraudes. La inversión en controles y herramientas está atacando el factor de oportunidad, es decir, cerramos la puerta. Pero estamos atacando el tema de racionalización, o sea, algo más básico como realmente tratar de disuadir y formar una cultura y fomentar una cultura antifraude, anticorrupción y de seguridad de la información. Yo creo que eso yo sí lo pondría en la mesa y lo pondría a todos los niveles, desde sociedad, gobierno y también iniciativa privada. Puede haber un esfuerzo muy grande de la iniciativa privada, pero yo creo que hay un rol muy grande de la sociedad y gobierno en este tema, ¿verdad? Claro. Y el tema que pondría en la mesa nuevamente también es el tema de personas, y lo ampliaría más para hablar de terceros. Si yo tercerizo mis recursos,
estoy llevando a cabo un due diligence no solamente de la capacidad técnica, la solvencia, la experiencia, la amplitud de servicios, sino también, y esto es algo que estamos viendo en la realidad cada vez más, estoy poniendo el factor de integridad cuando establezco relaciones de negocios con alguien o no. Y esto es lo que llegamos a la era del due diligence de integridad. Digo que es muy maduro en otras regiones, pero en México ya estamos avanzando muy fuertemente en eso. ¿Cómo puedo asegurarme que ejecuto los procedimientos mínimos básicos necesarios e indispensables para tratar de, no de investigar a con quién voy a hacer negocios, pero al menos sí tener cierta seguridad y confort de si tiene algún tema con el que yo no esté cómodo, de reputación, integridad de la empresa y sobre todo de las personas que están detrás de la empresa. Y hay formas de hacerlo y formas de tener ese nivel de seguridad. Yo creo que esto, due diligence de integridad con quien hago negocios, se está volviendo cada vez más importante para complementar todos estos controles de prevención de seguridad de la información. Claro. Y como mencionábamos al inicio de la charla, cuando veíamos el panorama de la seguridad, la adopción de todas estas nuevas tecnologías, de estar migrando nuestros procesos, nuestra tecnología a la nube, pues eso incide en que esta estadística pueda ser mayor si no tomamos en cuenta este tipo de procesos en las personas. Y acordándonos que le estamos transfiriendo también responsabilidad a un tercero. Totalmente. Y que ese tercero también tendría que tener estos mismos controles para verificar que las personas que llevan a cabo las operaciones en sus empresas, pues también verifican la integridad de nosotros, las personas. Sí, y yo creo que debemos de reconocer y siempre estar alerta a que el fraude y la corrupción van a existir ahí y que también evolucionan a la par de la tecnología. O sea, todo lo que es el crimen organizado es toda una industria que realmente está estudiando estas tendencias, así como nosotros las platicamos. Ellos también están tratando de encontrar la forma de violentar los sistemas. Por supuesto. Entonces, estamos hablando de un paso, pero yo creo que estaremos hablando también de 2 o 3 pasos adelante. Este es un juego de Alfredo, mencionabas que de alguna manera México ha avanzado en este tema pues, hacer pruebas de integridad sobre sus recursos, pero también lo comentábamos pues, previo al webinar de los sectores, ¿no? Definitivamente sectores que quizás sí han avanzado más en esto, pero hay sectores que todavía no le han puesto Claro, tanto foco tradicionalmente pues vemos al sector financiero que está bastante avanzado, ¿verdad? Por su nivel de interacción con instituciones a nivel global. El sector financiero se ha caracterizado por tener temas de prevención en seguridad de la información y en otros temas de vanguardia. Ahora, eso se está permeando a otras industrias. Estamos abordándolo, y diría yo allá afuera en el mercado, un poco desde el punto de vista, hay 3 enfoques por que las empresas en México adoptan el tema de prevención, en su mayoría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque unos lo adoptan por el tema puramente regulatorio, que es algo muy básico, indispensable, ¿verdad? Es decir, oye, yo estoy sujeto a ciertas regulaciones. para tratar de cumplir. Y no quiero meterme en problemas y pues cumplo, ¿verdad? Sí. Hay otros que van más allá y dicen, oye, ¿sabes qué? Aparte de las regulaciones, yo reconozco que tengo que estar a los estándares de mis socios de negocio. Entonces, instalo programas de prevención, estándares y seguridad de la información que me permiten estar a la par con quien quiero hacer negocios o continuar a hacer negocios, ¿verdad? Que es lo que decíamos, aprovecharlo como una oportunidad de negocio. Exactamente, pero hay otras que van más allá, que yo creo que son las menos en México, y lo estamos viendo en programas de prevención, que son aquellas que lo consideran como parte de su estrategia de negocios. Es decir, yo quiero tener un distintivo, más allá de la regulación y de con quién quiero hacer negocios, y ponerlo proactivamente en la mesa, en el mercado, para distinguirme y atraer la atención y la confianza de los consumidores, tener mejores relaciones con los reguladores, por supuesto, y estar atrayendo negocios, inversiones, ya sea joint ventures, contratos de corresponsalía, de comisiones, de lo que sea, ¿verdad? No. Pero bueno, vamos avanzando, yo creo que sí. Sí, seguro. Hay mucho que vamos a comentar hacia adelante. Aquí ya me pasó una lámina.
esta lámina lo que nos habla es de qué tecnologías de autenticación se están utilizando en las diferentes industrias en México. Y es importante que lo que venimos comentando se refleja aquí. Hay el 48% del 0.8% de los encuestados nos contestó que utilizan múltiples factores de autenticación. Por ahí el 43-44% que utilizan llaves criptográficas, 43.7% que utilizan mobile tokens, sistemas biométricos lo piensan e instrumentan en los próximos 12 meses el 65-66% de nuestros encuestados, y también en los próximos 12 meses el uso de soft tokens el 64.9% y las identificaciones oficiales el 63.7%. Esto corresponde a lo que hoy las autoridades están demandándole a la industria en temas de prevención y de protección de la información. Por ello es que estos porcentajes son mayores que el año pasado. Entonces, sí se nota una tendencia a que nuestros negocios en México lo que pretendemos es ganar la confianza de nuestros consumidores, asegurándole que su información está bien protegida y que las transacciones que hagan o que lleguen a hacer con nosotros van a ser de manera segura. Y que fíjate, perdón, que si bien es cierto que desde el punto de vista regulatorio ya el sector financiero de alguna manera pues pide para manejo de carteras de cliente, etcétera, la implementación de biométricos, pero hemos visto cómo de alguna manera también ha estado diferido todo este tema. O sea, sabemos que vamos a ir hacia allá, pero todavía es un tema que está en implementación, en proceso y ha sido un poco... Sí, adelantándome un poquito quizás a las preguntas que podamos tener más adelante, en algún momento nos preguntaban ¿por qué mi empresa tiene que hacer uso de un doble factor de autenticación cuando no pertenezco al sector financiero y nadie me lo obliga o no me lo solicita? Y la respuesta es así. Si nosotros queremos asegurar la buena operación de los sistemas de nuestras empresas, tenemos que pensar cómo asegurar aquellas cuentas, por ejemplo, que son importantes para la operación de nuestro negocio. No necesariamente que hagan alguna transacción monetaria o simplemente para el acceso a la información confidencial deberíamos estar considerando este tipo de mecanismos para proteger la información. Sí, exactamente. Y yo creo que esto nos lleva a la primera pregunta que la alta administración debe de hacerse con relación a un tema de prevención y de seguridad de la información. Es decir, ¿para qué quiero yo o qué valor quiero extraer de un programa de prevención o de seguridad de la información? Entonces, volviendo un poco a los enfoques, hay empresas que tal vez están en el punto de vista un poco más básico, el decir, oye, yo quiero seguridad de la información para no tener un problema regulatorio. Pero realmente lo que hemos visto, y bueno, ustedes lo han visto un día, otro día, todos los días, es que quizás el daño más importante para las empresas es el daño reputacional. Así es. Sí. Y el prestigio de las empresas. Si hay un tema regulatorio, pues hay abogados, puede haber estrategias para solventarlo, ¿verdad? Un tema de una violación a la seguridad de la información, pues puede causar un daño reputacional importante que no respeta ni fronteras, ni tiempos, pues nada, ¿verdad? Entonces, la pregunta básica es que quiero proteger mi imagen o temas regulatorios, entonces puedo llevar el programa de prevención más allá todavía. Sí, además de, dejando a un lado el tipo de multa que me puedo ser acreedor por que me hayan vulnerado la información de mis consumidores, de mis proveedores o de mis empleados, el tema reputacional, como bien mencionas, es un tema que normalmente no tenemos en el loop, ¿no? Lo puede tener la alta dirección, pero hay que hacerles entender que este tema de seguridad de la información puede llevarnos a un tema de reputacional que es más difícil de sobresalir de este, ¿no? Sí, exactamente. Entonces sí es importante que tomemos en cuenta que este tipo de tecnologías debemos aprovecharlas para cuidar incluso la reputación de nuestras empresas. Claro. Y como tú decías otra vez, pensando en el tema de estrategia, porque definitivamente al preguntar
a nuestros encuestados, C-suites inclusive, sobre usos de estas tecnologías. Tú bien lo mencionabas, ¿no? Eventualmente algunas de ellas pueden ser utilizadas, pues, quizás en los portales de los bancos, en ciertos procesos que obviamente son críticos, pero aquí el tema de estrategia, de analizar dónde están mis activos de información que son más críticos e implementar realmente una estrategia con todo este tema de los factores de autenticación es sumamente relevante para no descuidar entonces pues, activos que sean relevantes. Y lo hemos visto en muchos de nuestros clientes cuando hablamos de temas de estrategia versus quizás algunas acciones que se están implementando. Entonces, no es un tema nada más quizás de ir adelante, implementar ciertas medidas sin hacer un análisis previo, sin identificar bien los riesgos que sean más relevantes para la compañía, para poner foco también entonces a aquellos activos que sean más relevantes. Así es. Nada más enfatizando un poco estas estrategias de las que estamos hablando, de la adopción de nuevas tecnologías de autenticación, debemos basar su uso en un análisis de riesgos profundo, de realmente qué queremos proteger y que esto sea sólido para que todo el mundo lo pueda comprender. ¿Por qué voy a adoptar este tipo de tecnologías y qué amenazas cibernéticas voy a estar cubriendo con este tipo de tecnologías, ¿no? El 40% de los encuestados que tuvimos en este estudio nos dijo que la junta directiva participa activamente en la supervisión de esta clase de riesgos y eso es muy importante. Si bien el número lo notamos bajo, porque quisiéramos que todos los directivos en todas las empresas entendiéramos bien los riesgos a los cuales estamos expuestos, que hoy incluso por responsabilidad dentro de la empresa debíamos estar enterados, el número sigue siendo bajo. Quiere decir que el awareness del cual Alfredo hacía alusión hace unos momentos, dentro de las empresas, es muy importante. Cada vez se vemos más que en nuestros clientes y empezamos a tener más este tipo de awareness, sin embargo, hace falta mucho trabajo por hacer. Sí, definitivamente. Fíjate que hay acciones tan básicas con relación a la información. Digo, la información pues es, como dicen por ahí, pues es poder, ¿verdad? Entonces, las empresas, algo muy básico y que no hemos visto y que hacen muchas empresas en México, pero están empezando a hacerlo, es algo tan básico como tener un inventario de qué es la información sensible. Más allá de lo que podamos considerar datos personales. ¿Qué es lo sensible? ¿Qué es lo sensible? ¿O cuál es tu receta secreta del negocio, verdad? ¿Cuál es tu base de clientes? ¿Cuáles son tus secretos industriales? ¿Cuáles son tus conversaciones de negociaciones de contratos? O sea, todo ese inventario, que es algo tan básico, es algo donde se están moviendo ya las empresas para hacerlo y sobre todo ponerle nombre y apellido a quiénes son los custodios y quién tiene acceso a esa información. Yo creo que ese es un paso básico indispensable pues, para empezar a controlar cuáles son los activos digitales clave. Debería de haber ese mapa. Yo creo que es una buena práctica que están adoptando cada vez más las empresas. Y fíjate que ayer justo visitando uno de nuestros clientes del sector industrial, mucho por el tema cultural que tenemos en Latinoamérica, pues realmente todavía este tema es algo que debe estar en la conciencia, ¿no? Entonces, pues nos preguntaban mucho sobre estadísticas en el sector industrial propiamente, ¿no? Entonces, tenemos muchos casos. La realidad es que ya en muchos de nuestros clientes donde estamos visitando, cada vez más vemos temas de fraudes que son ocasionados por alguna brecha que existe desde el punto de vista de seguridad. Pero justo después que teníamos toda esta conversación, justamente él, o sea, le hacía clic al cliente de, oye, definitivamente tengo temas con fórmulas, con propiedad intelectual, que para mí eso es la joya de la corona, ¿no? Entonces tengo definitivamente que proteger esa información, porque si esa información se saliera al mercado, pues realmente de alguna manera destruiría mi negocio, ¿no? Entonces, hay otra vez el tema de riesgos, identificar pues estos temas es importante. Sí, y tradicionalmente pues hemos sido una sociedad que hemos estado avanzando incluso como país muy enfocado en manufactura, en estar cuidando los activos tangibles, diría yo. Así es. O sea, estamos muy avanzados tal vez en temas de prevención sobre
activos físicos, ¿verdad? Ujú. Pero este switch es donde se está volviendo importante tener la conciencia sobre activos intangibles y digitales incluso. Que es la Más allá información, ¿no? de inventarios y otros Sí, aspectos. cada vez nuestros negocios, y es claro lo que estaba mencionando Jonathan y Alfredo, cada vez más nuestros negocios se conducen a través de la información que recolectamos, Sí, ¿no? sí. Y que transformamos. Si nosotros no hacemos, como bien mencionábamos, un análisis de qué queremos proteger, no vamos a poder prevenir correctamente lo que puede suceder. Es decir, no podemos proteger todo y eso lo hemos escuchado cuando escuchamos hablar de ciberseguridad, siempre decimos no lo podemos proteger todo y no podemos pensar tampoco que no nos va a pasar. Hay que pensar cuándo nos va a pasar. Entonces hay que prevenirlo de alguna manera y eso lo hacemos de tal manera, como decía Alfredo, identificando qué es lo importante y lo sensible, ¿no? Porque otra vez, haciendo que es muy importante el tema regulatorio y las multas que podemos hacernos acreedores por que nos vulneren la información, dejándolo de un lado, el riesgo que corremos de que nuestros negocios sean vulnerados y que tengamos un daño reputacional es alto. Entonces, el hacer este tipo de cosas, como lo mencionaba Alfredo, protegiendo la información, identificando qué es lo importante y las joyas de la corona, pues vamos a tener mejores resultados en un programa de seguridad de la información. Muy bien. Continuando con nuestra charla, esto nos lleva a hablar un poco de cuál es la perspectiva, Jonathan, de nuestros consejos directivos en las empresas o cuál es la visión que ellos pueden tener respecto a cómo la ciberseguridad incide en sus negocios. Sí. Sí, fíjate que en nuestro estudio veíamos en esta lámina como el 40% indica que la junta directiva está participando activamente en la supervisión de riesgos. Hay un dato muy interesante, ¿no? Hay una encuesta también que realizamos en Price, que va al consejo directivo, a los CEO, y más del 91% de los CEO creen que la confianza de las partes interesadas pueden verse afectada por algún tema, alguna brecha de ciberseguridad afectando los sistemas críticos en los próximos 5 años, ¿no? Entonces, vemos cómo definitivamente en la alta administración están muy preocupados por este tema de cyber, pero en contraposición realmente vemos que todavía la acción no se está tomando, o sea, vemos que apenas el 40% se está involucrando en la estrategia. Todavía están reposando en algún rol de seguridad dentro de IT o infraestructura para, digamos, habilitar temas de cyber o de seguridad, pero quizás la estrategia todavía necesita justamente algo que venga pues desde un enfoque top-down, o sea, que se identifique realmente los temas más relevantes de la compañía, ¿no? Pues en la lámina estamos mostrando de alguna manera pues algunas preguntas que pueden hacerse dentro de sus compañías en los consejos directivos para ir identificando cómo están abordando estos temas de cyber, ¿no? O sea, si el negocio realmente es resiliente ante ciberataques, o sea, hacer un análisis profundo y a conciencia, si realmente estamos preparados para esto. ¿Por cuáles amenazas deberíamos estar más preocupados? Aquí otra vez volvemos al tema, y tú lo mencionabas muy bien, Fernando, o sea, realmente hay temas también finitos a nivel de inversión, de presupuestos. Entonces, oye, ¿dónde está lo más relevante, dónde está lo más crítico para que de alguna manera allí se ponga el foco? Y obviamente esto es un programa continuo, o sea, esto no es un proyecto que implementamos y ya pasa. La verdad es que la tecnología va evolucionando, entonces se requiere que vayamos haciendo estas actualizaciones pues, de manera periódica, ¿no? También preguntarnos si podría impactar nuestro negocio algún incidente de cyber. Hablabas hace un momento, Fernando, también el tema de componentes ya a nivel de redes industriales, de PLCs, la parte de OT, que de alguna manera siempre vemos también en nuestros clientes que las estrategias de seguridad, pues en esos enfoques tradicionales, no se venían dando, ¿no? Cuidan más el tema de los back office, el sistema obviamente que tiene las transacciones financieras, pero ¿qué pasa con
mis dispositivos que están en la planta. O sea, tengo automatizada todo el tema de la línea de distribución, la parte de producción, y realmente ese es el core del negocio. Entonces, vemos hoy en día cómo los proveedores de una máquina que está en producción están de manera remota, pues, monitoreando esa máquina, cómo está trabajando para el tema de mantenimiento, y realmente el DIT o el que está implementando la estrategia no está al tanto de lo que está sucediendo allí. Entonces, cuando vino todo el tema del ataque de ransomware, de WannaCry, o sea, vimos cómo definitivamente pues, se empezaba a abrir esa conciencia de que definitivamente tenía que ir yo desde el punto de vista IT de seguridad también a ver esos elementos dentro de mi infraestructura que son relevantes también y que necesito cuidar, no puedo perder foco de eso. Otras preguntas importantes que deben hacerse es si existen brechas en nuestras capacidades de ciberseguridad. O sea, tenemos inclusive los recursos necesarios, competencias, elementos, tecnología. O sea, aquí tiene que converger el tema de procesos, gente y tecnología, ¿no? Y entonces hay que analizar si realmente tenemos las competencias necesarias o inclusive buscar los especialistas, si eventualmente tengo que ver algún tercero que tenga que encargarse, ¿no? Como bien mencionas, Jonathan, esta perspectiva que necesita el Consejo para empezar a administrar esos riesgos no necesariamente la tienen, porque típicamente hemos dedicado los esfuerzos a proteger la tecnología de la información, pero la tecnología con la cual operamos nuestros negocios, como este tipo de dispositivos, la hemos de alguna manera dejado en manos de un tercero. Correcto. No quiero decir que la hemos dejado olvidada, más bien están administradas por un tercero, o las áreas de tecnología o de seguridad de la información no tienen dentro de sus alcances la administración de la seguridad de estos dispositivos. Así es. Entonces es importante tomarlo en cuenta para que ese consejo directivo que tiene que tomar decisiones sobre cómo administrar el negocio, por eso decimos aquí cómo ejercer la administración de ese negocio, pues pueda tomar decisiones sobre los riesgos que está viendo acerca de todo el panorama de seguridad que tiene que implementar. Así es. ¿No? Y eso se exponencia, a ver, con todo el tema de revolución, industria 4.0, o sea, definitivamente las industrias están abocadas a tecnificar más, a automatizar más su industria, y definitivamente el tema seguridad no puede escapar. O sea, vemos cómo también todos estos temas de transformación digital van más hacia la experiencia del usuario, pero ¿qué pasa con el elemento seguridad? Pues es algo que no se puede descuidar. Así es. Sí, exactamente. Yo haría una digamos que analogía en los temas de programas de cumplimiento, que es un tema de prevención, en cómo hemos visto que las empresas lo han posicionado exitosamente a los altos niveles, incluso a nivel consejo. En la medida en que se posiciona de forma estratégica como parte de los pilares, digamos que para hacer negocios de la empresa, damos un paso adelante para que el consejo realmente compre Claro. el llevar a cabo una inversión importante. Bueno, una inversión como sea adecuada. Y la otra tendencia, sobre todo en programas de prevención y cumplimiento, es ya tener una metodología y un método para demostrar el retorno sobre la inversión. No simplemente decirles, necesito gastar tanto y para disminuir el riesgo. O sea, que no quede tan abstracto. En la medida en que podamos avanzar para demostrar un retorno de la inversión, yo creo que estamos en un paso adelante, ¿verdad? Verlo como estratégico y como un área lógica de inversión que nos va a redituar. Y así como estamos hablando, Alfredo y Jonathan, del tema de cómo se puede ampliar el panorama o la protección que tenemos que ver de la información del lado del de IT y de la tecnología operacional que utilizamos, también esto ampliará los horizontes de la función del CISO. ¿Ustedes creen que deba ser así? Por ejemplo, este tema de si la importancia o relevancia de la función del CISO en la prevención de la corrupción y el fraude, dado que el panorama de riesgos es mayor, debería de ser importante dentro de las empresas, debería de tener alguna relevancia en estos temas o fijarse en algunos objetivos respecto al fraude financiero o el lavado de dinero. Sí, definitivamente sí. Fíjate que estamos viendo, Fernando, por ahí varias tendencias, sobre todo en qué es efectivo para combatir el fraude, la corrupción y los crímenes económicos. Anteriormente y tradicionalmente, pues hemos sido una sociedad que hemos trabajado, pues, diría yo, en silos, ¿verdad? Donde tenemos la función de
auditoría interna, por ejemplo, la de cumplimiento, llevando a cabo sus actividades y teniendo sus planes de trabajo, la propia área de tecnología de la información también tiene sus propios planes y trabajo, y así, digamos. Ahora estamos viendo ya una convergencia donde realmente nos damos cuenta que no se puede combatir el fraude, la corrupción y otros crímenes económicos si no tenemos esa coordinación y esa interacción y ese entendimiento de qué rol juega cada quien dentro de la organización en la prevención, incluyendo al CISO, que es, yo diría, uno de los roles más relevantes e importantes. ¿Por qué? Porque realmente, pues, lo que hemos visto en las encuestas, tenemos ya bastante tiempo por ahí monitoreándolas desde principios del año 2000. El fraude, lo que hemos visto es que sí está evolucionando el fraude y la corrupción a la par de la tecnología. Ha realmente avanzado mucho y han cambiado los medios para realizar fraude y corrupción y han aprovechado todas estas adopción, diría yo, a veces disruptiva y muy rápida de tecnología para encontrar áreas vulnerables. Y claro que el CISO juega un papel importante como seguridad de la información. Ahora, estábamos platicando por ahí en algún otro evento y otro foro, cómo puede el CISO tener un punto de partida para entender su rol y qué tan involucrado está con el tema de prevención. Y vemos que los marcos de prevención generalmente tienen 5 componentes para que sean efectivos. Me refiero a lo que tradicionalmente se ha hablado y ya es conocido y probado. Un componente es el de la disuasión, el otro es precisamente la prevención, el otro es detección y monitoreo, y tenemos el otro que es investigaciones, que realmente es algo muy fuerte que aporta a la prevención. Hay que investigar y llegar a la causa raíz. Y el otro es el de sanciones. Lo que no se sanciona sigue sucediendo. Entonces, teniendo este marco de referencia, diría yo, y sería una pregunta tal vez a poner en las empresas y decir, ¿qué tan involucrado está el CISO en temas disuasivos, en temas de cultura y de concientización? ¿Qué tan involucrado está el CISO? Y que creo que sí, tradicionalmente lo hemos visto muy involucrado en el tema de prevención, detección y monitoreo. Y luego yo pondría en la mesa, y también sería una pregunta hacernos, ¿qué tan involucrado está el CISO en investigaciones? Pero investigaciones profundas para identificar la causa raíz de los ataques y del fraude y la corrupción. Y la causa raíz puede ser, la respuesta puede ser algún tema tecnológico o algún tema de falta de entrenamiento de las personas o falta o vulnerabilidades que solamente el CISO, yo creo que por sus capacidades, podría llegar a concluir. ¿Y cómo se involucra el CISO? No para sancionar, pero sí para opinar y comentar sobre la gravedad de los problemas para que la sanción sea adecuada a las violaciones que se han hecho. Hemos visto a veces en las organizaciones violaciones muy importantes en seguridad de la información, donde a veces no hay sanciones, simplemente se toma por hecho que es algo que pasó y que pues así tienen que ser las cosas, que hay que remediarla y seguir adelante. Pero realmente pues siempre hay que deslindar responsabilidades y yo creo que el CISO tiene esa habilidad y capacidad para deslindar responsabilidades desde su esfera y ámbito de tecnología. Claro, que si bien no debe de ser una responsabilidad del CISO el perseguir el delito financiero, el fraude y lavado de dinero, sí debería, desde nuestro punto de vista, tener, como bien dices, el conocimiento de qué es lo que está pasando para poder prevenir. Tiene voz, ¿no? en el asunto. Y debe de estar involucrado en este tipo de procesos, ¿no? Lo que queremos comentar es ahora dentro de las funciones del CISO, es cómo, si bien hoy el CISO en muchas organizaciones depende del director de tecnología de la información o el Chief Information Officer, Jonathan, puede ser la mejor ubicación del CISO a nivel de reporting, es decir, que el Chief Information Security Officer le reporte al CIO, ¿es una buena práctica? Mira, no es realmente una buena práctica, sobre todo por lo que estamos hablando desde el punto de vista de estrategia y de empowerment que debe tener el CISO. Entonces, para realmente tener esa visibilidad
desde el punto de vista estratégico, pues lo más recomendable es que de alguna manera en la estructura pueda estar un poco más arriba. La realidad es que vemos en muchas empresas en México están reportando al CIO. Pero bueno, habrá que analizar también cada caso, porque obviamente de nuestros clientes muchos nos dicen, oye, engrosar también mi estructura es todo un tema que hay que analizar. Lo que sí definitivamente es no perder el foco, que tiene que haber un rol responsable de analizar todos los riesgos desde el punto de vista de cyber, de privacy y tener toda una estrategia. Sí será importante tener, obviamente, una posición estratégica para que pueda llevar a cabo el plan que defina. Un punto importante que estamos poniendo ahora en la pantalla es que el 87% de los encuestados que tuvimos en la encuesta de delitos económicos dice contar con un programa de ética y cumplimiento. Tú, Alfredo, ¿cómo podrías resumir si este tipo de programas de ética y cumplimiento deben introducirse o ser puestos en marcha junto con un programa de awareness de sobre la información? ¿Sería correcto? Sí, yo creo que es correcto. Y uno de los componentes precisamente de los programas de cumplimiento, que son varios, pero uno de los componentes se enfoca mucho en la gente y en llevar a cabo concientización mediante comunicación de la alta administración. O sea, el mensaje que provenga de la más alta autoridad dentro de las empresas es el más efectivo, que es lo que hemos visto una y otra vez en las empresas. También el entrenamiento es muy importante, pero aquí yo haría mucho énfasis en un entrenamiento con base en riesgos. Digamos, no es suficiente un entrenamiento genérico, descriptivo sobre la seguridad de la información, sino que deberíamos de diferenciar esas diferentes áreas y roles respecto a seguridad de la información dentro de la empresa. Me refiero un poco a, por ejemplo, los custodios de información sensitiva. Deberían tener un entrenamiento diseñado con base en su perfil de riesgos, precisamente de qué tipo de información están cuidando y qué tipo de información están utilizando para llevar a cabo negocios. Entonces, todas estas áreas, digamos que están ya cada vez más convergiendo entre los programas de ética y cumplimiento. Otro componente, pues, es precisamente el de la integridad de las personas que estamos invitando a trabajar con nosotros, o incluso el de las que están saliendo, el de entender por qué realmente salieron, qué vínculos pueden dejar atrás en la empresa, ¿verdad? Si es que salieron por motivo de algún tipo de investigación. Entonces, yo creo que eso es muy importante y cada vez está centrándose más y convergiendo este programa de cumplimiento con la función más amplia e integral de una empresa, ¿no? Que es proteger los activos con los que hace negocio, que muchas veces pues son digitales. Muy bien, correcto. Y por último, para ir concluyendo, tenemos, volviendo un poco a la lámina principal, podemos ir vislumbrando que hoy los líderes están buscando nuevas maneras de solucionar la escasez de talento. Lo que hablábamos hoy, la prevención es muy importante, sin embargo, hay una estadística que nos dice que aproximadamente no podemos cubrir alrededor de 1 millón de plazas en el mundo con personas que nos puedan ayudar a hacer ciberseguridad. Esto es bien importante porque si en las empresas tenemos que prevenirnos, empezar a ser más proactivos que reactivos, pues tendremos también que ser proactivos en este sentido de cuál es la gente adecuada que nos ayude a establecer una correcta estrategia de seguridad de la información. 2, también las empresas necesitan ayuda para identificar el nivel apropiado de seguridad. No podemos proteger todo, que eso es lo que nos dicen las estadísticas. Tenemos que identificar bien qué es lo importante, cuáles son las joyas de la corona y establecer un correcto gobierno de seguridad de la información en todos los niveles del negocio para que esta estrategia y este programa tengan un buen camino. Los modelos comerciales digitales que impulsen la adopción de nuevas tecnologías y van a crear nuevas formas de protección y tenemos que ir con ello. Tenemos, como bien decías, que ir creciendo a la par de la tecnología para proteger nuestros negocios. Los líderes corporativos enfrentan un incremento en su responsabilidad de cara a los consejos directivos, reguladores y con el mismo mercado. ¿Qué queremos decir? Efectivamente, hoy la responsabilidad que tiene la C-Suite ante la protección de la información tiene dos vertientes. Una es
que nuestros negocios puedan funcionar o operar de manera correcta, y dos, que le demos esa confianza a nuestros stakeholders, a nuestros consumidores, etcétera. Y finalmente, que cómo gestionar el incremento de los riesgos y amenazas. Esto nos puede significar que tengamos que adoptar estos enfoques proactivos de los cuales hemos estado platicando. De esta manera, las empresas pueden llegar a protegerse mejor de cualquier incidente que podamos tener en el futuro. Y como un mensaje final, decimos que administrar los riesgos de seguridad y privacidad no debe ser un trabajo, debe ser nuestro propósito y no debe de ser parte de las áreas de tecnología de la información, es parte de toda la empresa que en su conjunto debe actuar, como estábamos mencionando hace un poquito, como el CISO debe de ahora de introducirse o conocer el estatus del fraude, el crimen cibernético, para poder proteger mejor la información. Muy bien, hemos llegado al final de nuestra presentación. Lo que quisiéramos, si tenemos algunas preguntas por parte de nuestros participantes, y vamos a tomar una de ellas y con todo gusto la vamos a responder. Las demás preguntas que tengamos, todas las preguntas que nos hagan las vamos a responder, se las vamos a enviar en electrónico. Vamos a tomar esta que me parece relevante. Nos preguntan que se creó un grupo de respuesta ante incidentes solicitados por la regulación, pero ¿cómo será la comunicación de información de eventos para avanzar en lo que sucede en el entorno financiero? Efectivamente, meses atrás las autoridades definieron o firmaron un acuerdo de colaboración para que específicamente el sector financiero se esté comunicando los incidentes que suceden en cada una de las instituciones. Al día de hoy se está trabajando con las autoridades incluso en cómo se va a organizar este proceso para que todas las instituciones financieras puedan estar reportando sus incidentes y que en todo el sector se pueda dar una colaboración para que se puedan resolver cualquier tipo de incidentes. Hoy todavía no se tiene del todo definido, pero las autoridades y las instituciones del sector financiero están trabajando en ello. Entonces, creo que pronto tendremos una respuesta de estos organismos y con todo gusto estaremos muy al pendiente para comunicar cualquier cambio que se dé en este tema. Pues bien, sin más, les agradecemos mucho su participación. Los invitamos en nuestros próximos webinars que vamos a estar invitándolos y muchas gracias. Gracias. Buen día. Buen día.